Listo, empiezo, doctora. Ok. Ok, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de carcinoma ductal in situ. Yo soy Mónica Huerta y mi asesora para esta clase es la doctora Yasmín Ramírez Galván. Ok, antes de que empecemos con cualquier cosa del tema, quiero que hagamos un pequeño recordatorio de la anatomía de la mama y para esto quiero que me ayude mi compañero Aldo, que yo sé que se lo sabe muy bien. Hola, buen día. Entonces, tenemos que como recordatorio anatómico tenemos acá una imagen, un diagrama de anatomía convencional, donde vemos que la mama está delimitada superior y inferiormente por la tercera costilla y la sexta o séptima costilla, dependiendo del tipo de mama. Vemos que como límite anterior tiene la piel y la fascia anterior del pectoral mayor, como límite posterior tiene el pectoral mayor. Si la viéramos de frente, tendría como límite medial la línea paraesternal, y si la viéramos siempre de frente, tendría como límite lateral la línea axilar anterior. Vemos acá que si la vemos de forma sagital, vemos esta parte del tejido queratinizado que es la areola. Vemos estas zonas que son los lóbulos mamarios que hay entre 15 a 20 sí, 15 a 20 lóbulos por mama, y estos lóbulos se dividen en lobulillos. Entre cada lóbulo hay unos ligamentos que unen la fascia posterior del pectoral mayor con la fascia anterior, que son los ligamentos de Cooper. Am, los lobulillos al final van a drenar en el seno galactóforo y poco más. No, muy bien, muchas gracias. Sí, él ya lo describió muy bien y algo que me gustaría que recordemos para lo que vamos a describir más adelante es que como él ya lo dijo, todo confluye en el seno galactóforo y va a drenar hacia el pezón. Entonces, si viéramos la mama de frente, es como si los ductos se ramificaran como si fueran los pétalos de una flor hacia alrededor del pezón. Y esas ramificaciones de cada ducto es lo que podemos conocer como segmentos y es importante que lo mantengamos en mente para los siguientes conceptos. Ok, ya vamos a entrar un poquito al tema y la definición del carcinoma ductal in situ es que es un proceso maligno que no es invasivo. Se caracteriza entonces por la proliferación de células epiteliales malignas que recubren la unidad lobulillar ductal terminal. Y esto, lo más importante es que no hay evidencia histopatológica de que haya invasión a través de la membrana basal. Vamos a verlo en un esquema. Vean el esquema que está a su mano derecha y vean cómo hay un conducto normal en la parte superior de la imagen y vean cómo el aspecto de las células, que es un epitelio simple cuboide. Si vemos las células de la imagen inferior, vemos cómo está proliferando hacia la luz del ducto, pero no sobrepasa la membrana basal, como ya lo habíamos mencionado. En la imagen que está a su izquierda, eh, hay un diagrama de un ducto que tiene varias zonas más oscuras en su interior. Esto nos quiere ejemplificar que a veces dentro de un mismo ducto podemos ver varios focos de afección, de proliferación de células malignas. Y esto nos lleva entonces a estas dos definiciones, multifocalidad y multicentricidad. Cuando nos referimos a que un carcinoma es multifocal, nos referimos a que vemos varias zonas de proliferación tumoral en el mismo cuadrante o en una distancia menor a 5 centímetros. Y multicentricidad, cuando vemos esos mismos focos tumorales, pero que están separados por al menos 5 centímetros. En cuanto al carcinoma ductal in situ, la multifocalidad es muy frecuente y lo más frecuente es que sea dentro del mismo ducto como en el esquema que habíamos visto previamente.
La multicentricidad se presenta en el 23 al 47% de los casos y la frecuencia de multicentricidad aumenta junto con el tamaño del tumor. Entonces, si el tumor ya mide de 2 a 5 centímetros, es más frecuente encontrar multicentricidad en esos casos. El carcinoma ductal in situ también puede verse asociado a otros focos que sean de cáncer invasivo y que pueden ser en la misma mama o en la mama contralateral, y este cáncer progresa en el 30 al 50% de los casos de in situ a invasor. Lo vamos a ver con más profundidad un poquito más adelante. ¿Por qué es importante entonces que nosotros estudiemos el carcinoma ductal in situ? Primero, porque es considerada una etapa temprana del cáncer de mama. Esto significa que se detecta antes de que el cáncer haya invadido a otras partes, aún del mismo tejido. Entonces, detectar algo de forma muy temprana nos brinda la oportunidad de dar un tratamiento adecuado y aumenta las posibilidades de que el pronóstico sea favorable para la paciente. También este cáncer in situ se considera un precursor del cáncer invasivo. Entonces, haberlo identificado de manera adecuada nos puede ayudar a prevenir o a reducir el riesgo de que se desarrolle el cáncer invasivo a futuro y también de poder dar un mejor seguimiento. Esto va a influir mucho, encontrarlo in situ, en qué decisiones se van a tomar para el tratamiento. Cuando encontramos un un cáncer así en etapa temprana y que se considera precursor, y que no encontramos focos invasivos, el tratamiento puede ser muy dirigido y eso le evita a los pacientes muchos riesgos de efectos adversos que puedan tener tratamientos sistémicos. Entonces es muy beneficioso encontrarlo en esta etapa. Y como les decía, tiene mayor riesgo de convertirse a invasivo y por eso precisamente, sabiendo que una paciente ya tuvo un carcinoma in situ, podemos cambiar el seguimiento que se le va a dar para que si la enfermedad progresa, entonces nosotros podamos encontrar esa progresión a tiempo y que de la misma forma podamos hacer una intervención dirigida. Muy bien. Antes de que empezaran estos programas para tamizaje tan abiertos al público, este cáncer era muy raro. Se presentaba en el 0.8 al 5% de los casos y actualmente representa el 20 al 30%. Este aumento lo vimos sobre todo en los años entre 1981 y el 2011, donde aumentó de 2.4 a 27.7 casos por 100,000 mujeres. Entonces vemos cómo estas campañas de tamizaje nos están ayudando a detectar el cáncer de forma más temprana. Ya como estadística, en el 2020 en México se diagnosticaron 20,929 casos nuevos y en el mundo 2,261,419 casos. Los factores de riesgo del carcinoma ductal in situ son prácticamente los mismos que para todos los demás tipos de cáncer de mama. Entonces, en cuanto a la edad, es más frecuente en pacientes de edad avanzada, especialmente a partir de los 50 años. En cuanto al género, es más frecuente en mujeres, igual que todos los otros tipos de cáncer de mama. También el tener antecedente heredofamiliar, se convierte en un riesgo mayor para desarrollar el carcinoma ductal in situ. Y el inicio temprano y final tardío de la menstruación también es un factor de riesgo y, como sabemos, la mutación en los genes BRCA1 y 2. Por imagen, ¿cómo lo vamos a detectar? Primero, los estudios de imagen que podemos ofrecer para la valoración de la mama son la mamografía, el ultrasonido y la resonancia. La mamografía se ofrece como estudio inicial o de tamizaje. El ultrasonido se puede utilizar para evaluar la invasión, también para hacer una toma de biopsia, y la resonancia es el estudio que tiene mayor sensibilidad y que además nos puede servir para ver la extensión en ambas mamas, porque como ya dijimos, tiene una alta frecuencia en multifocalidad y multicentricidad.
Muy bien, en la mamografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como es un cáncer in situ y no está pasando la membrana basal, ni está afectando el tejido alrededor, ni nada, los hallazgos son muy, muy, muy chiquitos, principalmente microcalcificaciones. ¿Y qué tipo de calcificaciones vamos a encontrar? De manera más frecuente, lineales finas o ramificadas, porque nos acordamos que están tomando la forma del ducto, como las que vemos en la imagen. También podemos encontrar calcificaciones pleomórficas en un 25 a un 40%, que son como las que vemos en la imagen. Es un grupito de calcificaciones que todas ellas tienen formas diferentes y por eso se les conoce como pleomórficas. También podemos encontrar calcificaciones amorfas en el 20% de los casos. Y es importante que las calcificaciones podamos describirlas dependiendo de su distribución. En cuanto a la distribución en general de las calcificaciones, las podemos considerar como difusas, antes se les conocía como dispersas, y estas son las que se encuentran de forma aleatoria en el tejido y que generalmente es un patrón de distribución benigno. La distribución regional se refiere a aquellas calcificaciones que se encuentran en un área mayor a 2 centímetros en su dimensión mayor, como el esquema que estamos viendo. Las calcificaciones que se organizan de forma agrupada son aquellas que se encuentran en un segmento menor a 2 centímetros. Las lineales toman una forma de línea. Y las segmentarias son aquellas que, como ya les había dicho, si recuerdan, un ducto se ramifica formando como el pétalo de una flor o como un triángulo, y entonces, si esas calcificaciones siguen esas ramificaciones de los ductos, se les conoce como distribución segmentaria. Así lo describen como en forma triangular, o a veces le ponen como la imagen de una pizza encima de la forma de las calcificaciones para que sea más fácil de recordarlo. En el carcinoma ductal in situ, lo más frecuente es que las calcificaciones sean de distribución segmentaria, y por eso era muy importante hacer el énfasis en esa parte de la anatomía. En el ultrasonido, ¿qué vamos a buscar? Para empezar, pues tiene una sensibilidad bastante baja, es del 50%, y podemos ver lo mismo que en la mamografía, que serían calcificaciones. Si ya encontramos cambios por el ultrasonido, lo que vamos a encontrar de forma más frecuente es una masa de forma irregular, con márgenes indistintos, hipoecoica, y que puede o no tener calcificaciones, como la imagen que estamos viendo en la presentación. También podemos buscar ductos dilatados que en su interior tengan masas o imágenes ecogénicas. Es bien importante cuando estamos valorándolo en el ultrasonido, revisar si tienen flujo las imágenes ecogénicas que vemos dentro de los ductos dilatados. Siempre que veamos un ducto dilatado, revisar si tiene flujo, y hacer compresión también para ver si este ducto se comprime o no, o si tiene alguna imagen dentro que no hayamos visto en el estudio en reposo, sin la maniobra. Podemos ver también los ductos dilatados nada más, sin que veamos imágenes en su interior, o podemos encontrar también distorsión de la arquitectura. La distorsión de la arquitectura son estas imágenes muy hipoecoicas, de forma irregular, que generalmente proyectan sombra acústica posterior y que no comprimen en su totalidad a la maniobra con el transductor. Y esa es como la imagen típica de la distorsión de la arquitectura. Véanla bien para que sea fácil de recordarla cuando vean en el estudio 1. Muy bien, la resonancia magnética. Este es el estudio, como ya les había dicho, con mayor sensibilidad y especificidad. Y las secuencias que nosotros tomamos aquí en el centro, tomamos secuencias en T1, en T2 y difusión. Y adicionalmente, trabajamos una sustracción, un MIP, y hacemos curvas de tiempo realce en caso de que veamos lesiones a las que podamos realizarles esa curva. La secuencia contrastada se tiene que contrastar en dinámico
y en tardío para que podamos sacar las secuencias adicionales. Ok, como les mencionaba, tiene una sensibilidad del 88 al 92% y lo más frecuente que vamos a encontrar es un realce no masa. ¿Qué quiere decir esto? Nos acordamos que las células malignas están dentro del ducto, no están llegando a la membrana basal. Entonces, esas células malignas son las que pueden captar el contraste, pero no están formando una masa. Son simplemente las células del mismo ducto que se transformaron en malignas. Entonces, por eso no es frecuente que veamos una masa, pero sí que veamos un realce. Entonces, esto es lo que más frecuentemente vamos a identificar en el carcinoma ductal in situ. Y como ya les había dicho, está dentro del ducto, entonces lo más frecuente es que la distribución sea segmentaria, ¿ok? Si no se ve segmentaria, se va a ver lineal por las mismas causas. La cinética, y este es el problema, puede ser muy variable. En cuanto a las gráficas de realce versus tiempo, estas son los tres tipos de curva que vamos a poder describir. La curva tipo 1 es la que está marcada ahí en color azul. Esta curva es la típica del tejido normal. ¿Qué quiere decir? Conforme va avanzando el tiempo en el que se está adquiriendo el estudio y por eso se adquiere el contrastado dinámico, las células van captando cada vez más contraste. Esto es lo normal y forma un slope, una pendiente, que es como la imagen que estamos viendo en color azul. Las lesiones que típicamente se describen como benignas se comportan como la curva tipo 2, que es la que está en color amarillo. Toman el contraste primero muy, muy rápido. Fíjense cómo el tiempo no avanza mucho y la cantidad de captación de contraste sí, pero después se mantienen en una meseta. Y las lesiones típicamente malignas se comportan como la curva tipo 3, que es la que vemos marcada en color rojo. Estas lesiones captan el contraste muy rápido y lo lavan también muy rápido. Entonces, por eso toman estos nombres también las curvas. Y las curvas del realce no masa, del carcinoma ductal in situ, casi siempre se comportan como en meseta. Entonces, generalmente eso no nos ayuda tanto al diagnóstico. Muy bien. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a las pacientes también por parte de radiología? Es que también los radiólogos de mama toman las biopsias. Las biopsias se pueden tomar de tres tipos. Primero, por estereotaxia. ¿Por qué la pongo primero? Porque vimos que el hallazgo más frecuente van a ser calcificaciones. Entonces, estas calcificaciones se van a ver muy bien por mamografía. La estereotaxia es una biopsia que se toma con una aguja de corte al vacío y que va siendo guiada por el equipo de rayos X con el que se toma la mamografía. Y listo, entonces va a tomar varias muestras y como en la mamografía se ven muy bien las calcificaciones, es mucho más sencillo que se puedan ver en la guía por estereotaxia. Cuando ya vemos cambios por ultrasonido, entonces podemos hacer la biopsia usando este método. Si viéramos a lo mejor una zona de distorsión, si viéramos que sí está dilatado el ducto y dentro hay una masa, cualquier cambio por ultrasonido que nos haga pensar en un carcinoma ductal in situ, nos podría ayudar también el equipo a guiar la biopsia. Y estas se hacen con aguja de corte. Las biopsias excisionales son difíciles, porque si no se ve por imagen, tampoco se va a ver al macro. Entonces es difícil que podamos, que pueda el cirujano retirar el tejido si no puede ver la lesión. Entonces, algo que podemos ofrecer también es colocar un marcaje guiado por imagen para que sepan dónde hay que resecar la lesión, pero pues en ese caso mejor tomamos la biopsia. Y bueno, ya que se ha tomado la muestra, en histopatología lo clasifican con este score que les estoy presentando. Se va a dar un punto si el grado nuclear tiene una variabilidad escasa respecto a las células epiteliales normales. También se va a dar un punto si el número de mitosis va de 0 a 6 por 10 campos. Y se va a dar también un punto si la formación de túbulos si hay formación de túbulos en el 75% o más del tumor.
2 puntos si la variabilidad es moderada, si hay de 7 a 10 mitosis o si la formación de túbulos va del 10 al 75%. Y 3 puntos si la variabilidad es marcada, si hay más de 10 mitosis por 10 campo o si la formación de túbulos es menor al 10%. Y entonces, dependiendo del puntaje que se sume, se va a dividir en grado 1, 2 y 3 en cuanto a lo histopatológico, y el grado 1 siendo el carcinoma bien diferenciado, el grado 2 siendo el moderadamente diferenciado y el grado 3 el pobremente diferenciado. Y es como lo vemos en este diagrama. El grado 1, las células se parecen mucho a las del epitelio y no vemos muchos sitios de mitosis. En el grado 2 ya no se parecen tanto a las del epitelio y en el grado 3 son muy diferentes a las del epitelio. Esta clasificación nos sirve también para dar un pronóstico y para sugerir el manejo del paciente. Se le va a dar también cierta puntuación, dependiendo del tamaño, del grado nuclear, del margen de la escisión y de la edad de la paciente, como lo vemos aquí. Se le va a dar un punto si mide menos de 15 milímetros, 2 puntos si va de 16 a 40 milímetros y 3 puntos si es mayor a 40 milímetros. Un punto si en la clasificación previa le dimos grado 1 o grado 2, 2 puntos si le dimos grado 1 o grado 2, pero también tiene zonas de necrosis, y 3 puntos si lo clasificamos como un grado 3. En cuanto a los márgenes libres, si está libre más de 10 milímetros, se le da un punto. Si está libre entre 1 y 10 milímetros, se le da 2 puntos, y menos de 1 milímetro se le da 3 puntos, y dependiendo de la edad del paciente, mayor de 60 1 punto, 2 puntos si va de 40 a 60 y 3 puntos si es menor de 40 años. Y entonces, dependiendo del puntaje que hayamos sumado, se da el tratamiento. Si va de 4 a 6 puntos, solamente se hace una escisión de la lesión. Si va de 6 a 9 puntos, escisión y radiación. Si va de más de 10 puntos, se le ofrece una mastectomía. Ok, en cuanto a la progresión de la enfermedad, perdón, la historia natural del carcinoma ductal in situ, ah, esta se da si no se trata el cáncer ductal in situ, igual que en cualquier patología. Entonces, el riesgo de que este cáncer se transforme en cáncer de mama invasivo va a variar dependiendo de muchos factores y de las características histopatológicas, también de la edad de la paciente, y se estima que aproximadamente el 20 al 30% de los casos son los que progresan a cáncer de mama invasivo en un plazo de 10 a 20 años si no se trata. Vimos también que estas pacientes se diagnostican de forma más frecuente arriba de los 50 años. Entonces, si este cáncer se diagnostica en una edad avanzada y progresa de forma muy lentamente, y si progresa solo en el 20 al 30% de los casos, este es uno de los cánceres que caen en lo que las guías mexicanas manejan como sobrediagnóstico. La definición de sobrediagnóstico es la que les presento, que es una detección de cánceres asintomáticos que no están creciendo o están creciendo con tal lentitud que nunca habrían causado problemas médicos para el paciente en el transcurso de su vida. Y estos tumores hasta podrían quedarse sin tratamiento y el paciente no se da cuenta. Sin embargo, el decirles que tienen cáncer sí conlleva a más problemas, no solo en cuanto al tratamiento, sino a cómo va a llevar su vida el paciente. Entonces, presentan en las guías estas gráficas, que son el tamaño del tumor contra el tiempo. Y si se fijan, hay 2 líneas marcadas con línea punteada gris. La línea punteada gris de abajo nos muestra el tamaño con el que el cáncer causa síntomas, y la línea de arriba con el que causa la muerte. Y hay cánceres que no avanzan, como el de la línea de abajo marcada con un caracolito. Ese cáncer avanza tan lento que nunca hubiera causado síntomas, como lo vemos. La pendiente que lleva nunca va a llegar a la línea en la que el cáncer causa síntomas. Los de crecimiento muy lento, tiene que pasar mucho tiempo para que la pendiente que lleva el crecimiento toque con los síntomas apenas. Y los de crecimiento lento son los que sí van a llegar en algún punto a dar síntomas, pero el tiempo que tiene que transcurrir es muy largo. Entonces, ese es uno
de los dilemas que está causando ahorita el hecho de que el tamizaje pues sea tan bueno, que hay cánceres que pues no iban a progresar y que el tratamiento fue más problemático para la paciente que la misma enfermedad, y por eso nada más es importante tenerlo en cuenta. El diagnóstico diferencial principal del carcinoma ductal in situ sería el carcinoma ductal infiltrante y a diferencia del carcinoma in situ, este sí se va a ver más frecuente por ultrasonido. Lo que vamos a ver es una masa de bordes irregulares, márgenes mal definidos, con microcalcificaciones, flujo a la exploración con Doppler color, y como ya es un cáncer infiltrante, generalmente vamos a ver también cambios en la piel. En cuanto a la mamografía, vamos a ver una masa de forma irregular o distorsión de la arquitectura, y las calcificaciones como las habíamos visto también en los estudios en el cáncer previo. Y no sé si para practicar me quieran ayudar viendo unos casos. Diego Samat, me gustaría que me ayudaras, por favor, a ver este caso, porque yo sé que te gusta mucho la imagen de mama. ¿Cómo que ya qué? Como viene en el caso, esta es una pesquisa en una femenina de 56 años, y quiero que antes de que veamos la imagen, me ayudes, tú que te gusta mucho la academia, a explicarnos a todos es la proyección, y cómo ubicarnos en esta proyección en cuanto al espacio en la mama, dónde están los cuadrantes externos, dónde están los cuadrantes internos, para qué ponemos estos marcadores que se ven aquí, y después ya pasamos a la descripción, ¿te parece? Gracias. Bueno, pues como sabemos y en varios casos lo hemos visto y tal, el BIRATS es lo que siempre va a marcar la pauta para pues, el léxico, la sistematización y tal. Entonces, las dos proyecciones que siempre vamos a tener va a ser la que vemos aquí, que es la craneocaudal o cefalocaudal, que en esta se toma, pues como lo dice su nombre, pues de arriba hacia abajo con haciendo la presión con el mastógrafo y que el detector esté por debajo. Y vamos a poner unos marcadores redopacos en los pezones, de tal suerte que nos va a dividir, vamos a dividir una línea imaginaria, perdón, que nos va a dividir en internos, cuadrantes internos y externos. Y también, por ejemplo, vemos otro marcador, que eso lo vamos a usar cuando pues, tiene alguna cicatriz o una cirugía, biopsia, etcétera, que le hayan hecho al paciente, a veces algún lunar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ya se los explico, los cuadrantes que quedan en la parte superior de la adquisición encefalocaudal son corresponde con los cuadrantes externos de la mama, y los que quedan en la región inferior de la imagen son los cuadrantes internos. Hay gente a la que se le hace fácil como imaginarse el volumen de las mamas cayendo y simplemente acomodarlo en circulito como normalmente lo acomodamos, y entonces la parte externa queda arriba y la parte interna queda abajo. Sí, se les hace fácil recordarlo de esa manera. Y ahora sí me ayudas con la descripción, porfis. Entonces, retomando lo que decía del BIRATS, nos dice siempre que hay que ver si es, por qué se está haciendo la mastografía. Entonces, tenemos prácticamente tres opciones, que sea de tamizaje, diagnóstica o de seguimiento. Y luego a veces nos cuesta como que definir qué es tamizaje, pero es importante saber que son mujeres aparentemente sanas. O sea, es como que la clave. Muy bien. Y luego, pues, diagnósticas que tiene síntomas, de que es por lo que está haciendo la mastografía, y de seguimiento, pues que ya, aunque tiene una patología, pues es seguimiento. Muy bien. Bueno, entonces, si no me recuerdo, era de Es una pesquisa, entonces de tamizaje. tamizaje, ok. Y luego, bueno, ya decíamos cefalocaudal, y lo que hay que seguir, o lo primero que hay que determinar, pues es el tipo de patrón, que es que nos vamos a La basar composición del tejido. en el tejido fibroglandular. Muy bien. Independientemente de si lo veamos como de una distribución difusa, o a veces podemos tener
toda la mama grasa, pero tener muy poquito tejido fibroglandular, pues independientemente del tamaño es en el que nos vamos a basar, Muy bien. que pues es un T, que sería un heterogéneamente denso. Ok, muy bien. Y Entonces, lo primero fue definir la composición de la mama, y ya lo hiciste muy bien. La siguiente parte es buscar si encuentras alguna masa o nódulo. lo que nos recomiendan es como que ir de forma comparativa, es como que ir utilizando algún antifaz y siempre irlo, eso, como al espejo. Y la verdad no veo alguna masa ni nódulos. Te voy a poner como un zoom, porque Bueno, a lo mejor aquí en la mama derecha, o sea, veo calcificaciones, pero además veo como que hay un bulito que del otro lado no lo veo. muy bien. Ahí ayúdanos a ubicarnos en el espacio, en la mama. Cuadrante. Justo, pues lo podemos, como está justo sobre la línea, Ajá. al final lo podemos dejar como intercuadrante. En intercuadrantes, muy bien. ¿En qué tercio está? Medio. ¿Dónde termina la mama derecha? O sea, en el posterior. En el tercio posterior. Ajá. Esa es la descripción de la localización. Muy bien. Ahora la descripción por VIRATS de esa imagen que señalaste. Bueno, entonces, A la masa la describimos primero. su forma, Forma. que puede ser ovalada, redondeada, ovalada o irregular, está pues ovalada, parece. Muy bien. Después le describimos. Sus márgenes que pueden estar circunscritos o no. Ajá. Y en este caso. Sobre todo aquí como que sí los dos circunscritos, pero luego acá se van perdiendo. Entonces, Bueno. puede ser Entonces no circunscritos, oscurecidos. Y después, ¿qué otra cosa se le describe a las masas? Forma, márgenes, densidad. Respecto al tejido, pues está así como que hizo, un poquito hipo. Ajá, isodenso al tejido fibroglandular. Y después las características asociadas. ¿Tú le ves alguna característica asociada? Sí, lo que comentaba al principio de que tiene calcificaciones, pues podemos decir que gruesas. Gruesas, heterogéneas. Muy bien, que son las que son uno de los tipos que se describen en el VIRATS. Muy bien. Esa imagen después se vio con el ultrasonido y corresponde con un fibroadenoma. No nos vamos a enfocar tanto en eso, pero quería que hiciéramos la descripción, porque no todos hemos rotado mucho tiempo en mama, y es bien importante hacer el ejercicio muchas veces del VIRATS, porque hay términos que en el VIRATS no existen. Bordes lobulados. Y o el tipo de calcificaciones también solo se pueden usar los que vienen en el VIRATS, y por eso, y tú que lo explicas bonito, te puse a describirlo que fuera un fibroadenoma. ¿Hay alguna otra imagen que te llame la atención en este estudio? Tiene así calcificaciones conformes, de distribución difusa, por ahí vi otra por acá. Y pero bueno, lo que más me llamó la atención es que hacia el cuadrante interno, en el tercio superior, Sí. se ven unas calcificaciones. Las dos similares de estas podrían ser como gruesas heterogéneas. Ok. Y su distribución. Ahí, ¿no te gustaría tener una proyección adicional para ver la distribución? Pues habitualmente les pedimos un cono de compresión, perdón, de magnificación. Muy bien, un cono de magnificación. Ahí está. Este es cefalocaudal y está. Esos son los conos. Bueno, pero entonces lo que sí, confirmo que son calcificaciones gruesas heterogéneas. Ajá. Y pues me queda duda que entre agrupadas, pero también como segmentales.
Sí, bueno, pues aquí también podemos medio hacer trampas el tema de carcinoma ductal in situ. Entonces, lo más frecuente es verlas como segmentarias. ¿Te fijas cómo hace como si fuera, ay, voy a ponerle láser. Sí, como si fuera un triangulito que la punta va hacia el pezón y la base se queda hacia la región posterior de la mama. Aquí está el triangulito de la distribución, y entonces sí, tienen distribución de tipo segmentario. Y muy bien, ¿cuál es la otra proyección que normalmente tomamos? La media lateral oblicua. Lateral oblicua, ¿y esa cómo se toma? Esta, como su nombre lo indica, es oblicua, pero la presión se hace con el vector, digamos, hacia el lateral o externo a la mama. Ajá, Y los nombres de las proyecciones nos avisan de dónde sale el rayo y a dónde está el chasis. Entonces, si dices cefalocaudal, el rayo viene arriba y el detector está abajo. Si dices oblicuo medio lateral, el detector está hacia lateral y el rayo salió desde la región medial. Muy bien. Y en esta proyección, ¿a qué nos ayudan los marcadores radiopagos? es lo mismo, vamos a dibujar una imagen imaginaria entre cada uno de ellos y los va a dividir en superior e inferior. Ahí voy a corregir algo nada más. La línea se traza del marcador hacia la base del músculo pectoral. Entonces, una buena proyección nos debe de incluir lo más que se pueda del músculo pectoral para que podamos trazar esta línea. Entonces, nos marca una línea inclinada del pezón hacia el pectoral y entonces lo que está por arriba de esa línea es son los cuadrantes superiores y por debajo los cuadrantes inferiores. Entonces tú habías dicho que localizabas esas calcificaciones que nos llaman la atención en los cuadrantes internos. Ahora localízalas en la oblicuo medio lateral. Y en el cuadrante, en esa proyección del cuadrante inferior, Ajá. podríamos como concluirlo o poner el nombre completo, pero Muy bien, mama derecha, cuadrante inferior interno. Y la otra lesión que veíamos para hacer el ejercicio también de la localización. bien quedaba intercuadrante inferior, no sé. Muy bien, intercuadrantes inferiores. Muy bien, muchas gracias. Y en esta proyección, ¿qué otras estructuras tenemos que revisar bien, además del tejido fibroglandular? Bueno, como en esta proyección también tiene que incluir la axila, y vemos la pectoral y lo que se denomina como la cola de Spencer. Ajá, Generalmente vamos a ver ganglios. muy bien. Entonces ya con el hecho de ver ganglios ya nos da son hallazgos benignos, ya de entrada como que el 90% o más siempre es como un diagnóstico. 2, dijiste. ¿Sí? Ah, O sea, bueno. por encontrar hallazgos benignos. Ah, ok, sí. Cuando encontramos hallazgos benignos. Sí, ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, más o menos vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio que hizo el doctor Diego Azamat. Vamos a usar nada más el léxico de BIRATS y vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible con las imágenes que les traje. ¿Está bien? Entonces, no sé si Aldo, Indira o Luis me quieran ayudar con el primer caso por ultrasonido. Es el ultrasonido de la misma paciente de la mamografía que Diego ya nos ayudó. Bueno, aquí vemos una ecografía de mama, aquí vemos el tejido fibroglandular, es aquí el tegumento y aquí vemos el pectoral mayor. Puedo apreciar una como que distorsión de la arquitectura.
se ve como anecoica. Ok, espérame, perdóname, te voy a ir guiando. Es muy bueno el comentario que hace Luis al momento de hacer la adquisición, que sí tenemos que darle la profundidad suficiente cuando estamos revisando de llegar hasta la pared del tórax para que no se nos vayan a escapar las imágenes que puedan encontrarse hacia el tercio posterior de la mama. Muy bien, esta nomenclatura que viene abajo de la imagen, ¿a qué se refiere, Luis? No todos hemos rotado en mama. Vienen siendo las regiones conforme con la manecilla del reloj. Exacto, nosotros dividimos la mama en el ultrasonido como si estuviéramos viendo la carátula de un reloj. Entonces, en intercuadrantes superiores estamos viendo el radio de las 12 y por radios de horas nos vamos a ir dividiendo. Hacia nuestra derecha serían el radio de la 1, el radio de las 2, el radio de las 3 y así nos vamos. Entonces, es importante acordarnos de esto porque entonces el radio de la 1 en la mama derecha corresponde con el cuadrante superior interno, pero el radio de la 1 en la mama izquierda corresponde con el cuadrante superior externo, ¿ok? Entonces, para que eso siempre lo tengamos en mente cuando vemos las imágenes. ¿Y qué quiere decir esto LA al final? Porque ya entendimos radio de las 4 o 5 horas y luego LA, ¿qué es eso? Las líneas que van de cerca del, viene siendo de la aureola. O sea, Exactamente, hacemos como una división concéntrica en 3 tercios de la mama para decirlo como está en el tercio más cercano a la areola, está en el segundo, en el tercio intermedio o está en el tercio más lejano a la areola. Y eso nos ayuda también mucho para ubicarnos. Muy bien, entonces eso fue un comentario muy bueno, muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es primero la composición del tejido como lo hizo Diego Azamat. ¿Cuáles son los 3 tipos de composición de tejido por ultrasonido? bueno, son 3. Ajá. Son homogénea grasa, homogénea de tejido fibrogranular, Ajá. y luego la otra es heterogénea. Heterogéneo fibrogranular. Muy bien. Entonces, en esta yo sé que nomás te puse una imagen, pero ¿cuál le darías tú? ¿Cómo? De esos 3, en esta imagen. Ok. La veo como que se ve como un poquito heterogénea. Bueno, es que ese es el hallazgo. Sí, a lo mejor te lo estoy poniendo muy malvado de mi parte. El tejido heterogéneo glandular es el que se ven como más tejido y más ductos dentro del tejido y por lo tanto es más fácil que se te escapen hallazgos quísticos sobre todo porque se confunden con los ductos que están a un lado y a ese es al que le ponemos heterogéneo, en el que el tejido se ve como muy liso y compacto y ecogénico, a ese le ponemos homogéneo glandular. Y el que es predominantemente graso, le ponemos homogéneo graso. Y muy bien, después ya dijimos la composición, después vamos a tratar de identificar masas. ¿Tú identificas alguna masa en esta imagen? Pues, este es un hallazgo, o sea, se ve no muy bien circunscrito. Sí. Hay focos ecogénicos que pueden ser calcificaciones y se ven una sombra acústica. Muy bien, entonces sí vemos una masa que es esta que estoy delimitando con el láser y muy bien, a las masas les vamos a describir primero su forma. ¿Cuáles son las 3 formas que tú le puedes describir según el BIRADS a una masa? La oval, Ajá, redonda ajá, y irregular. muy bien. ¿Esta qué parece? Parece irregular. Muy bien. Márgenes. ¿Cuáles son los tipos de márgenes? Circunscrita o no circunscrita. Muy bien. ¿Y en estos cuáles le darías tú? Pareciera ser, pues está como circunscrita, o no circunscrita, se ve muy... Hay pedacitos en donde no se alcanza a ver que tenga un margen. Muy bien, entonces no circunscrito. De los no circunscritos, ¿cuáles son los tipos de márgenes que vemos? Los no circunscritos puede ser especulado, Ajá, no circunscritos no especulado, irregulares. irregulares no, del BIRADS. Indistintos, angulares, microlobulados, espiculados. Entonces, de esos 4 indistintos, angulares, microlobulados o espiculados, ¿cuáles tiene? Puede ser indistinto, ¿no? Pues ni siquiera los alcanzamos a ver porque tiene mucho calcio y como que ahí se va borrando muy bien. Y además de la forma márgenes, le vamos a ver también la tercera cosa que le tenemos que describir a la masa.
La textura sí es ecogénica. Muy bien. La textura. La ecotextura. ¿Y ahí cómo lo describirías? La masa en sí, porque sabemos que tiene calcificaciones. Se ve hipoicoica. Hipoecoica con respecto al tejido fibroglandular adyacente. Muy bien. Y las características asociadas. En este caso, ¿tú le ves alguna característica asociada? Pues los focos ecogénicos. Las calcificaciones. Y las calcificaciones en el ultrasonido, según el VIRADS, ¿cómo se clasifican? Puede ser, pues bueno, puede ser unas 2 o 3 dependiendo de las. No, perdóname, me expliqué mal. En cuanto a los descriptores, ¿cómo las podrías describir? También son 3 tipos. Puntiformes. En el ultrasonido. Sí. Bueno, que sea dentro de la masa, Ajá. fuera de la masa. Sí, asociados a una masa, no asociados a una masa o intraductales. Y en este caso, pues ya dijimos, son parte de la masa. Muy bien. Entonces, ya que tú ves esta imagen en el ultrasonido, ¿cuál es el siguiente paso para caracterizarla? O sea, ¿cuál es la imagen que sigue de tomar cuando tú encontraste esta? Bueno, ese tomaría el corregidor Muy bien, con Doppler, ¿con qué otra cosa lo caracterizas? con elastografía. Con elastografía y otra cosa que nos puede ayudar. ¿Una maniobra? Compresión. Con compresión y sin compresión, muy bien. Entonces, yo puse primero la de con compresión y sin compresión, y vemos que como tiene calcio, comprime parcialmente. En el Doppler, ¿qué le buscamos? El Doppler es el flujo periférico o dentro de la masa. Muy bien. Y ahí se ve dentro de la masa. Y en la elastografía, ¿cómo le hacemos para caracterizarla? Bueno, haces un poquito de vibración con el conductor y para ver si está dura o blanda la masa. Muy bien. ¿Y cómo nos acordamos si está dura o blanda la masa? Respecto a los colores. Muy bien, nos ayuda esta escala de color que tenemos a un ladito. Entonces, identificamos la masa, por eso la tomamos la elastografía dual, para ver en qué escala de colores cae. ¿Y esta en qué escala cae? Está en el rango de lo duro. Más hacia el rango en la escala de duro. Muy bien. Muchas gracias. Y con esa misma paciente tenemos un segundo hallazgo que no sé si... Ay, no está Indira. Ok, Aldo. Igual a ti te está gustando muchísimo, mamá. Hola. Entonces, vemos una imagen de ecografía en escala de grises donde vemos, pues, antes que nada, la piel, el tejido graso subcutáneo. Yo diría que sí, se alcanza a distinguir tantito el pectoral mayor y Dice vemos Zoom, perdón. que el tejido está homogéneamente granular. Y llama la atención Perdóname, listo. esta zona que, que como que no deja caracterizar bien la estructura del tejido glandular, Ajá. es completamente anecoica. ¿Y tú dirías que es una masa? Sí, podría ser una masa, pero yo diría que es más bien como una distorsión de la. Es una distorsión de la arquitectura, que es otro de los descriptores del VIRADS. Muy bien, voy a apagar tantito el micrófono del Teams. Muy bien, entonces habías descrito que es una distorsión de la arquitectura de forma muy correcta. Y sí, son imágenes que son muy hipoecoicas, muy irregulares y que frecuentemente proyectan sombra acústica posterior. Misma pregunta que Luis, ¿cómo lo caracterizamos? Pues me gustaría ver si comprime o no comprime con la maniobra transductor, porque bien podría tratarse de tejido glandular normal. ¿Ok? Y pues vemos que no comprime. No comprime. Muy bien, entonces
hacemos ya el diagnóstico de la distorsión. Ay, perdóname, ¿qué más le vamos a caracterizar? Pues básicamente lo mismo. Ajá. Veríamos si tiene circulación dentro del mazo o fuera del mazo. Entonces, con el Doppler lo caracterizamos. Muy bien. Y también podríamos hacer el mismo ejercicio con la elastografía. Con la elastografía, muy bien. ¿Y qué salió en la elastografía? Yo no. Tiene una tendencia a que esté dura en masa, pero vemos que no está completamente, pues. Muy bien, entonces tiene focos que van hacia suave y focos que van hacia duro, entonces lo dejamos como un patrón intermedio por elastografía. Muy bien, entonces tenemos dos hallazgos que nos sugieren los mismos que habíamos descrito para carcinoma ductal in situ. Entonces, no sé si alguien de los R3 me quiere ayudar diciendo qué tipo de biopsia le tomarían a esa lesión de la imagen. ¿Sí me oyen? No. Igual ya me lo acabamos. No, así está bien para que sigan usando el micrófono ustedes. Gracias. Bueno, pues como ya lo había estado explicando Mónica durante su sesión, al tratarse de una distorsión de la arquitectura y de ser un hallazgo que se observa más por ultrasonido que en la mamografía, le sugeriríamos realizar una biopsia por ultrasonido. Guiada por ultrasonido con aguja de corte, como la imagen que estamos viendo ahí. Ahí está la aguja de corte y nos aseguramos que pasó por el medio de la zona de distorsión de la arquitectura. Gracias. Y a esta lesión, Brosi, Bueno, se lo haría por esterotaxia, dadas las calcificaciones que ya fueron descritas anteriormente. Pues es un hallazgo que desde la mamografía estábamos identificando, entonces pues sería algo un poco más. sí, más sencillo de verse por estereotaxia. Y entonces, después, ya que se tomó la muestra, se vuelve a tomar la radiografía de las muestras que se adquirieron para ver que las calcificaciones se hayan incluido en la muestra. Muy bien. Y no sé si hay alguien de los R4. Ay, Mikey. Él quiere hacer imagen de mama. Sí quiere. Muy bien, entonces dijimos que a las resonancias de mama se adquieren imágenes ponderadas en T1. Esta es una imagen ya trabajada con sustracción y tenemos el MIP en axial y el MIP en coronal para que me digas qué hallazgos le ves. Bueno, ahí lo mencionaste, ya lo mencionaste tú. Ay, perdón, no te dejé Bueno, lucirte. estamos viendo las 4 imágenes de resonancia magnética. La primera, T1, sin sustracción digital de la grasa. Estamos viendo completamente aquí el tejido graso. Y nos vamos a enfocar en el primero, como en todos los descriptores, en la característica del tejido mamario, del tejido glandular. Entonces, que es la resonancia magnética, que vemos un poquito más hipointenso en el T1. Entonces, según los descriptores, sería un tejido fibroglandular, eso me parece Sí, disperso. disperso, o tipo B. Y este sería el contrastado. Y vemos que si lo comparamos, la mama del lado derecho con la mama del lado izquierdo, nos llama la atención este realce, Ajá. que como lo vemos igual, sería asimétrico, y el demás tejido tendría un realce mismo del fondo. Exacto. Y en la resonancia de mama, además de describirle la composición del tejido, siempre se describe también de forma inicial el realce que tiene este tejido. Y el realce se puede describir como mínimo, leve, moderado. Ay, se me olvidó el otro. Marcado, gracias. Entonces, en este caso, el realce de fondo es mínimo y como nos menciona Miguel, si hay una zona que tiene
un realce mayor al del fondo. También es importante, si nos regresamos al T1, buscar a ver si vemos alguna masa, y no sé si tú alcanzas a ver alguna. Y pues ya viendo el contrastado lo buscamos intencionadamente. Ajá. Realmente en el T1 no veo como tal una masa que nos llama la atención, entonces lo catalogaríamos como un realce no masa. Exactamente, que como ya vimos es el más frecuente en el carcinoma ductal in situ. Se me olvidó mencionar que no es el mismo caso de la paciente, pero creo que nos dimos cuenta. Muy bien, entonces estamos viendo un realce no masa en la mama derecha, en sus cuadrantes externos. Aquí, como nada más una imagen estática, no sabemos si estamos hacia superior o hacia inferior. Pero eso es lo que nos llama la atención precisamente, ese realce. Entonces, eso es lo que más frecuentemente vamos a encontrar en las resonancias, y estas fueron las fuentes que consultamos para este caso. Pues les agradezco mucho su apoyo para participar en la clase, y no sé si alguien tenga dudas o comentarios para complementar. Buenos días. Nada más unos comentarios, que no me voy a tardar mucho para alargar más el tiempo de la clase. Primero, muy bonita clase, gracias. Gracias. Y luego, escuché que dijiste hipotoico comparado con el tejido fibroglandular, pues comparado con la grasa. Ok. Acuérdate que por mamografía sí comparamos con el tejido fibroglandular, por ultrasonido con la grasa. Muy bien, muchas gracias. Y otra cosa es que siempre debemos de adaptarnos primero a nuestro paciente. Toda la medicina debe ser personalizada, pero también adaptarnos al lugar donde estamos trabajando y el sitio donde laboramos, que puede ser diferente si estamos en un lugar privado o en una institución pública. En un mundo ideal, pues sí es cierto que vamos a tener menos dificultades a la hora de realizar una biopsia de calcificaciones si tenemos todas las facilidades del mundo de contar con el sistema de vacío y de contar con un buen sistema de estereotaxia o de tomosíntesis. Pero es cierto que de las biopsias que nosotros realizamos son las más caras que hay. Entonces, a los que ya han rotado en mama sí les ha tocado ver que siempre hacemos como un esfuerzo por tratar de identificar las lesiones en el ultrasonido, porque va a ser más barato para la paciente, más cómodo para la paciente, más cómodo para nosotros. Y generalmente cuando las vemos, sin duda, o sea, que tenemos la certeza de que lo que estamos viendo en el ultrasonido son las calcificaciones que vimos en la mamografía, optamos por hacerlas guiadas por ultrasonido. Este caso fue una excepción porque era una paciente referida, ya ven que tenemos pacientes subrogados que el sitio, que la sección 50, etcétera, y te lo mandan ya específicamente para un tipo de procedimiento. Por eso se hizo la estereotaxia primero. Pero generalmente como que hacemos ese esfuerzo por hacer lo que sea mejor para la paciente. No quiero decir que a fuerza tiene que ser así, porque van a haber situaciones en las que, o sea, sí como que vemos algo en el eco, pero no estamos seguros de que corresponda. Entonces, para no tener dudas, lo mejor siempre va a ser la estereotaxia. Muy bien. Y de la otra cosa que decíamos, que también se me hizo muy importante y que no se ahonda mucho en la clase porque no es el objetivo de la clase, pero si pueden y tienen la oportunidad de revisarlo, pues es la parte del papel que jugamos nosotros en el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de la enfermedad, que al final del día pues no creo que sea mucho nuestra culpa porque nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que es diagnosticar, y ya el problema vendría para las personas que se encargan de dar el tratamiento. Gracias, Mónica. Gracias. Vámonos.